Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este miércoles 15 de abril del 2026 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bueno, ¿y qué tenemos hoy para compartir con ustedes? Bueno, en este miércoles está anunciada la visita de la delegación gubernamental oficial del oficialismo del gobierno al presidente Leonel Fernández. Me parece que será en la sede de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Creo que esta tarde, está en la tardecita, 5 de la tarde. ¿Dónde le habrán de presentar? No sé, porque dijo Danilo que a él no le presentaron ningún plan. Y entonces eso ha seguido debatiéndose de manera torpe, desde mi punto de vista, por el lado oficialista, por el lado del gobierno. Hay paliza ayer, que no se politizara. Digo, tú le estás dando, que el que habló de reforma fue el presidente Medina. Entonces, no me parece adecuado que el propio gobierno esté moviendo más el asunto cuando tenía esta reunión para hoy, por ejemplo. Y hoy hay declaraciones de Sanz Lobatón, del ministro de Industria, que yo voy a comentarlas, que también me parecen que no son lo más adecuadas. Y es simple y sencillo el asunto. Si usted es el que va a recabar la colaboración de la oposición, debe tener la diplomacia, el fino tacto, la condescendencia, ¿qué más le digo? El sentido común. Porque tú no, a los tipos a los tron, ellos están locos por negociar conmigo, no es así, no es verdad, y la gente no se trague sus cuentos. O sea, si usted invita a alguien, por ejemplo, a su casa, o a su oficina, o a un programa, usted lo trata con la mayor delicadeza, el mejor trato fino, cortés, y lo cortés nunca quita lo valiente, como dice un refrán. Y igual en esta ocasión, póngalo del lado contrario. Si usted es que requiere la colaboración, está convocando a los sectores económicos, sociales, políticos, pues es más, aunque el político del otro lado haya tenido un exabrupto, metido la pata o se equivocado, desde su lado, desde su posición que está recabando ese apoyo, usted hasta la deja pasar esa, si fuera el caso, que no me parece, porque lo que dijo el presidente Medina Danilo Medina, que el gobierno se había embarcado en la trampa del gasto corriente, con tantos gastos, y detallaba en cuáles: las pensiones, el pago de los intereses por el alto endeudamiento, etcétera, compensaciones y salarios y eso. Y eso era una realidad, y que no le presentaron un plan. Entonces, que no fue nada. Pero yo digo, aún en el extremo de que el otro se haya equivocado, como usted es que está desde la posición de la autoridad y está procurando que ellos le respalden, le apoyen, o que al menos no le critiquen de una manera, digamos, acre, fuerte, las decisiones que usted vaya a tomar, que por lo menos, bueno, sabemos que la crisis internacional y eso, porque ya el presidente Fernández había escrito hacía 2 semanas un artículo diciendo, bueno, pero ahora es la crisis, pero la crisis estaba antes de que estallara el conflicto el 28 de febrero allá en Irán, los bombardeos. Él lo escribió un artículo, tendría que desdecirse en este caso. Entonces, conociendo tú ya de antemano su posición, lo más recomendable es que se maneje con cierta delicadeza y con cierta prudencia. Por eso los gobiernos tienen a alguien que hace las veces de especie de chief of staff, de jefe de gabinete, para manejar ese tipo de cosas. Ya ustedes verán a qué me refiero, porque ya comentamos ayer la declaración de Paliza respondiéndole a Danilo, que es lo que estoy señalando, que me parece que aún él hubiera metido la pata, me refiero al expresidente Medina, desde el litoral del gobierno, eso había que haberlo dejado pasar.
No se le tiran a todas las bolas. Eso es lo que estoy tratando, pero además, en el caso de lo que él dijo, él no erró. Él dijo lo que era y que no le habían presentado ningún plan. O sea, que la pelota quedaba del lado del gobierno. Una salida, vamos a decir, decente, salomónica, inteligente, hubiera sido, sí, le vamos a presentar el plan y simplemente sin meterse en eso. Que lo están politizando, que la unidad nacional, ya tú le estás diciendo a él que con esa declaración, el que lo estás politizando, porque le estás clavando con un cuchillito de palo al otro, eres tú. O sea que hay cosas que mejor hay que dejarlas pasar. No se le tiran a todas las bolas, como en béisbol. Bueno, hoy le responde el Lobatón. Vamos ahorita a hacer un cierto análisis sobre eso. A nivel internacional, las reacciones de lo del Papa y Trump, el exabrupto de Trump, las blasfemias, todo como lo han calificado. Ayer veíamos opiniones del episcopado de Estados Unidos, de Meloni, acabando, hoy le entra a él de nuevo. Trump me refiero, acaba con todo el que no está de acuerdo con él, pero está peleando. Hay un refrán que dice, puerco no se rasca en jabilla. La jabilla es un árbol que tiene como que unas espinas y los animales sabios, porque la naturaleza les dota de ese sentido de supervivencia instintivo. Un día puede ir, se pullan y ya más nunca se pegan de ese palo. Si se van a arrancar, buscan otra mata para estrujarse ahí los animales. Ustedes saben cómo hacen. Puerco no se rasca en jabilla. Por lo general, una vez oí decir, creo que era el presidente Leonel Fernández, que hacía como un comentario medio jocoso de algo, que uno no se pelea, que los políticos no se deben pelear ni con los periodistas, ni con la iglesia. ¿Con quién más? ¿Con qué otra cosa? Con algo más, no recuerdo. Y en este caso, por lo general, entonces, pelearse con el Papa para justificar una situación que en tu propio país, en los 60, 65%, 2/3 partes, están totalmente en contra de lo que usted está haciendo. Y los pretextos y argumentos son igual que los que se usaron cuando el presidente Donald Trump anunció las sanciones contra México y contra Canadá y China, que habló del fentanilo y de la droga. Digo, pero dice Canadá, pero si me viene droga de ustedes para mí, para el norte, para acá, para Canadá. Tú con México puedes decir lo que sí, por supuesto. Todas las drogas y lo que entra por ahí, obviamente, pero equipararlo y culparlo, pero era un pretexto. Entonces, igual en este caso, bueno, está todo el mundo regado. Yo les voy a comentar a ustedes algunas cosas ahorita, pero para que ustedes vean el dilema que tiene el mundo ante el comportamiento del actual primer ejecutivo de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y sale el vicepresidente queriendo justificar, diciéndole al Papa que él no debe, que tener más cuidado cuando hable de moral y teología. Oiga usted, este salta para atrás diciéndole al Papa, dándole clase al Papa. Pero es verdad que la ignorancia es atrevida. Un hombre que dice ser católico y que se acaba de adscribir a la fe católica, porque les falta humildad de reconocer, y no conocieron a Tres Patines, que es lo otro. El poder obnubila, le da delirium tremens, los emborracha. Mira lo que le pasó a Orbán. Él fue a defender a Orbán, el vicepresidente, y Donald Trump. Le dieron una pela de calzón quitada. Pela. Y las consecuencias las iremos viendo de todas esas actitudes arrogantes, prepotentes. El poder cambia. Y por más que usted se entienda por encima de todo, todo es pasajero en la viña del Señor. Y querer usar la palabra de Dios
y tergiversarlo para justificar una guerra, que si bomba nuclear, pero tírasela a Corea del Norte que la tiene, del primer día yo dije también aquí. Y todo el mundo consciente, pensante, sabe que eso es Netanyahu que metió. Y el New York Times sacó un documental de cómo había pasado, un reportaje de cómo habían pasado todas las cosas y quiénes estaban en desacuerdo. Y el mismo vicepresidente estaba en desacuerdo a lo que está pasando. Pero ahora tiene que plegarse atrás como lo roba la gallina en las caravanas aquí en los carnavales nuestros de las festividades. Todo el mundo atrás porque el presidente salió por ahí diciendo A y ahora todo tiene que salir diciendo A. No hay quien se siente y le corrija y se atreva a decirle, presidente, eso no está bien, presidente, no haga tal cosa, ¿qué va? Es una caravana de gitanos y meten la pata y la siguen metiendo. Y le falta no tienen ni el más mínimo ápice de humildad para reconocer sus errores. Y solamente el que reconoce sus errores los puede enmendar. Es uno detrás de otro. Un error detrás de otro. Vamos a analizar en unos instantes. Entonces, y la guerra sigue. Y el bloqueo de lo que ya estaba bloqueado. Y dicen que están pasando barcos y los barcos que no están pasando y los barcos siguen pasando. Discrecionalmente. Ahorita entramos. Porque esto es más como querer aparentar o mostrar que la realidad. En principio, porque la esencia, lo fundamental aquí era la estrategia básica y no ha habido en ningún momento. Y lo que ha habido es, hoy digo una cosa, ahí veía yo algo que me mandaba mi hermano de un comentario que hacía una persona y arrancaba desde el 28 de febrero. De Trump, el 28 dijo esto, el día 1 dijo tal cosa, el día 2 dijo lo otro, el día 3 dijo tal cosa, el 4, el 5, el 6, y hoy decía una cosa y mañana decía otra. Y en el mismo día sabía decir una cosa en la mañana y otra en la tarde. Y así ha sido todo esto. Y por supuesto, nada que se haga de esa manera, sin objetivos concretos, endgame o estrategia, puede resultar bien. Que lo hemos destruido la Marina, que le hemos destruido todo, y eso es ciencia, y eso tiene ciencia, como dicen aquí en el campo, en los barrios. Y eso tenía alguien, lo dudaba. Esa no es el problema, que no tienen, Ucrania no tiene marina, y los rusos no pueden acercarse al Mar Negro, porque le ha destruido todos los grandes barcos, el Moskva, el Almirante, qué sé yo qué cosa, todos los barcos. Y va y le explota los puertos cercanos ahí en Crimea, solo con drones marítimos. O sea, el mundo es tan diferente y ha cambiado tanto que lo que usted hoy quiere vender como que es un éxito será para encancar la rana por allá, pero no para la gente que sabe, piensa y analiza. Lo que se está viendo es que es un fracaso, por eso Europa no ha querido involucrarse. Ni Europa, ni la Unión Europea, ni la OTAN, ni los aliados de la OTAN, Australia, Japón, Nueva Zelanda, eso no es Canadá, no, ese lío no es de nosotros. Usted se metió en ese lío, lo metió Netanyahu, ustedes lo resuelvan. Y anda regado con todo el mundo, que se va a salir de la OTAN, insultando a Keir Starmer, que él no es Churchill, sí, ni usted, ni Lincoln, ni nadie, ni siquiera Obama, ni Clinton. Entonces, así es la cosa. Entonces, bueno, vamos a lo que les decía de la reunión que hay para el asunto convocado, para la crisis, y se van a reunir con el presidente Fernández, y ahí mañana comentaremos las declaraciones que se den, las impresiones y lo que pueda resultar de la reunión. Pero con relación a lo que dijo el presidente Danilo Medina y que ha venido respondiéndolo el gobierno, que se sintió aludido, no, le metieron el dedo en los ojos realmente. Porque cuando usted va y se sienta con el otro para algo, y entonces el otro dice, bueno, pero yo no sé para qué fue que vino, pues no me presentó absolutamente nada, no me presentó ningún plan, eso fue lo que dijo Danilo. Y después detalló las otras cosas, que ya eran críticas políticas, básicamente las económicas que nosotros hacemos aquí, el privilegio del gasto corriente en lugar del gasto de capital,
las pensiones indiscriminadas, la francachela, los sobregastos y ese tipo de cosas, y el poco margen que el gobierno mismo tiene ahora porque se ha embarcado en esa misma situación, en esa trampa, como le llamaba, del gasto. Lo que yo he dicho aquí diario, permanentemente, lo que dice Jaime, lo que dice Andy, lo que dice el CRES, el Centro Regional de Estrategia, lo que escribía Magín, el actual ministro de Hacienda. O sea, porque todos nosotros hablamos ese mismo idioma, porque es que es algo que es evidente. Bien, entonces, la reacción del gobierno, que me parece, aunque no es destemplada, no es inteligente. La de Paliza no se puede politizar, y que el que primero habló de reforma fiscal fue el presidente Medina. Va a ponerse la oposición a decir que hagan reforma fiscal. Por Dios, que nadie va a comprar eso. Pero fíjense ustedes, si hay una visión inteligente cómo manejar esto, y se lo voy a desglosar. Dice Sanz Lobatón, Yayo, que recuérdense que de las dos primeras declaraciones desafortunadas que yo comenté aquí, el 28 fue un sábado de febrero, el lunes cuando empiezan los bombardeos, y ya el lunes trabajamos acá, el día 1, día 2 de marzo, algo así sería, y las primeras declaraciones fue la de mi amigo y profesor, ministro de Energía, Joel Santos, que dijo, no vamos a tener ningún problema porque las empresas tienen unos contratos. Yo dije, ¿qué cosa? ¿De dónde sacó eso? Claro que vamos a tener problemas con el subsidio de los combustibles, con el subsidio eléctrico. Se está viendo. Y al otro día salió también Yayo. No, porque nosotros sabemos, tenemos que no va a pasar. Aquí nadie sabe lo que va a pasar con este lío. Ahora está el gobierno convocando, buscando. Magín había dado algunas pinceladas en una presentación que tuvo en la Cámara Americana de Comercio, me parece que era. Lo único que quedó claro fueron 1.000 millones para fertilizantes, más nada. Después de ahí no se ha dicho más nada. Que aquí hemos dicho que que es insuficiente, que para la guerra de Ucrania se destinaron 1.400 millones y después se aumentó. O sea, ya eso lo hemos manejado aquí diario. Pero oigan esto, dice San Lobatón, Medina está equivocado. Bueno, dijo que no tenían un plan, que no le habían presentado un plan. O lo presentaron o no lo presentaron. ¿Qué de equivocación puede haber ahí? Dice que el presidente Medina, cito, el presidente Medina está equivocado. Yo tengo que estar defendiendo a Danilo, pero tengo que analizar las declaraciones que él dio y que está dando Yayo. El plan del gobierno, oigan esto, para que ustedes vean si se sabe lo que se tiene entre manos. El plan del gobierno es proteger el bolsillo de la población más vulnerable de nuestro país. Eso no es un plan, eso es un eslogan, eso es un discursito, eso es una frase bonita, pero eso no es un plan. Un plan es algo detallado. Con el DEF, con el subsidio eléctrico, vamos a mantenerlo hasta aquí. Con el subsidio de los combustibles, la otra vez el presidente había establecido que de 85 a 115 dólares se iba a cobrar el ITEP, el 16% del selectivo, una cosa así. En fertilizantes nosotros vamos a subsidiar a tales producciones, vamos a desarrollar un plan de ciclo corto. En en el transporte vamos a fomentar tal. Eso es un plan detallado, no un discurso de que el plan del gobierno es. ¿Cómo que el plan del gobierno es proteger el bolsillo de los más vulnerables? Eso no es un plan, eso es un bla, bla, bla. Pero para usted decir eso, usted mejor se queda callado. Porque entonces yo no hubiera tenido que comentar de esto. Ahora tengo que comentarlo. Entonces evidencia que no hay un plan. Evidencia que no hay un entendimiento correcto, claro, de lo que hay que hacer. O no lo está diciendo. Dice él, y él sigue, ¿no? Porque él se cree lo que está diciendo. Para ilustrar, mencionó los recurrentes diálogos. O sea, que el dialogar es un plan para evitar la escalada inflacionaria de precios. Usted no sabe lo que tiene entre manos. Entonces eso es un plan. El sentarse a dialogar con el sector CONE, la Asociación de Industria de la República Dominicana, ¿qué le dijo ayer?
porque también tienen que informarse y tener asesores que le digan, mire, ministro, diga tal cosa, no diga tal cosa. Yo voy a decir tal cosa. No, mire, pero búsquense asesoría. ¿Qué dijo la Asociación de Industria ayer? No han presentado ningún plan detallado ni nada. Hoy el CONE recomienda disminuir gasto corriente, eso ya lo hablamos ayer, en la prensa hoy también, pero reenfocar los gastos. Pero eso no es un plan. Este país tiene un plan, dice Yayo Lobatón, este país tiene un plan que ha estado en evidencia desde el primer momento. Para él, el subsidio a los combustibles es un plan. Y el subsidio a los fertilizantes es un plan. Eso no es un plan, eso se había venido haciendo. Eso es una continuidad de una política que ya existe. Ex ante, antes de la situación de crisis que tenemos. Que no tenemos problema de abastecimiento ni inflacionario. ¿Cómo que no tenemos problema inflacionario? Hoy tú sabes la inflación que va a generar el incremento del costo del gasoil, que has tenido como 20 pesos por encima de lo que llevaba. ¿Usted se da cuenta? ¿Cómo que dice? No, de la abundancia. Por mi alma hablará el espíritu. Es una frase que está en el logo de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Creo que es de Vasconcelos, la misma frase. Esto demuestra que usted no sabe lo que está diciendo. Es así. Porque dialogar para evitar la inflación, eso es un plan. Que el plan del gobierno es, ¿cómo fue que dijo? Proteger el bolsillo de la población, eso es un plan. No. Eso es un objetivo. Nosotros vamos a, y eso usted lo aplica, pero para llegar ahí usted tiene que tomar medidas correspondientes. Voy a subsidiar el azúcar, voy a subsidiar el arroz, voy a subsidiar el pollo, voy a dejar de que en aduanas no se cobre el costo flete y seguro nuevo, elevado ahora, a sobreprecio, sino el anterior. Eso es un plan con detalles. En el sector eléctrico tal cosa. Y vamos a hacer racionamiento. Es un número de cosas que no se están presentando. Eso no es un plan. Si ya yo creo que eso que él ha dicho es un plan, ya yo veo por qué es que estamos como estamos. Y entonces no se sabe para dónde se quiere ir. Entonces se está convocando a los otros como para fotos, para hacer el aspaviento y que, no sé, que el otro te apoye, pero ¿te apoye en qué? Porque tú no has presentado nada. Si ni siquiera tienes claro lo que es un plan. Porque eso que él dijo ahí, si eso es lo que es un plan, según él, y él entiende que es un plan, y él es el ministro de Industria, ya usted sabe. El país tiene un plan que ha estado en evidencia desde el primer momento, con subsidio a los combustibles, con subsidio a los fertilizantes. Eso no tiene ciencia. Pero eso no es un plan. Ya. Recapitulo. Para el gobierno hubiera mejor sido que Paliza se callara y no hubiera dicho nada ayer, y ya yo hoy le hubiera hecho lo mismo. Hubieran aportado más al debate, hubieran dejado que la bola corriera, como dijo Danilo, y se hubieran hecho los desentendidos. Se hubieran reunido con Leonel Fernández hoy y a lo mejor digo, sí, vamos a presentar el plan el miércoles que viene o el martes. Lo que debiera haberse hecho ya los fertilizantes, darle el subsidio a quienes se le iba a dar y detallar e informar a quienes fue, a que no pasen los errores de la otra vez. Bien, pero nada, lo dejo de ese tamaño. Yo creo que se entendió lo que les acabo de explicar, sin mala fe ni nada, porque es contribuyendo, pero no se puede decir, usted sale con eso porque usted no está entendiendo ni siquiera lo que tiene entre manos. Bien. Habló el superintendente de electricidad, el amigo Andrés Astacio, dijo que no se han registrado cambios en la tarifa, que el gobierno va a seguir con el subsidio, que desde mantenerse la tendencia alcista de los combustibles, de los insumos, pues el gobierno deberá tomar alguna decisión al respecto.
El subsidio el año pasado ascendió a 800 millones de dólares, que para este año se tenía previsto una proyección similar en el presupuesto. O sea, eso es la misma realidad de lo que tenemos. El gobierno inició, ustedes se recuerdan, un intento de racionamiento para disminuir los costos, el subsidio y las pérdidas, pero el mismo gobierno después lo echó para atrás. ¿Se acuerdan que iban a dar 4 horas de interrupción? El gobierno lo anunció Celso Marrancini y luego eso se tiró al suelo. Bien, cerramos el capítulo local y veamos entonces, ¿recuerdan? Bueno, lo del Papa y Trump. Trump lo acusó de que el Papa, que él no sabía, era muy débil con el crimen y que él no sabía de la parte internacional. Yo decía ayer, pero ¿cómo que el crimen? ¿Qué tiene que ver el Papa con el crimen? ¿Y el Papa es policía? Entonces, las incongruencias del discurso y el hecho, no me digas, no es lo que tú dices y el bla, 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 además incoherente, dice una cosa ahora, te contradices mañana, al rato vuelve y cambia y vuelve con otra contradicción. Miren esto, una persona que acusa al Papa de ser supuestamente débil en cuanto al crimen, que en ningún momento el Papa lo que ha hablado es de la paz y de la guerra, de que se llegue a un acuerdo, que se acabe la guerra. Dice, miren lo que dice Trump, ordena anular condenas a 4 líderes del asalto al Capitolio y cerrar el caso. El que está criticando al Papa dice que es débil con el crimen. Pidió a la Corte Federal de Apelaciones que anule la condena a 4 de una milicia ultraderechista de aquella intervención que ocuparon el Capitolio para evitar que hubiera la transferencia de mando, casi sedición, casi un golpe de Estado. Entonces este es el que critica al Papa. Y cerrar el proceso con perjuicio, o sea, lo que impediría su reapertura en el futuro. Y ese tipo, de ese grupo, él ha dado sentencia, ha anulado, ha conmutado, le ha perdonado a más de 1.500 personas de ese tigueraje que se metió ahí a la Capitolio, al Congreso. ¿Se recuerdan? Eso lo vimos el 6 de enero porque son su gente. Y ese es el que critica, dice al Papa. Pero ofende quien puede. ¿Sabe cómo lo llamó a esos delincuentes? Patriotas, grandes patriotas, sediciosos que iban a dar un golpe de Estado en los Estados Unidos. Posiblemente de esos mismos que él ha conmutado las penas y perdonado. Más de una treintena han sido, de esos atacantes que han sido indultados, han sido detenidos nuevamente por otros cargos, como que van desde abuso sexual a menores, me recordé el caso de Stein, posesión de pornografía infantil, posesión ilegal de armas, desorden y allanamiento de morada y hasta amenazas contra la vida de figura pública. Ese es el señor que está criticando al Papa, de que porque es débil con el crimen. Entonces, como eso no se iba a quedar así, ustedes saben que el que dice lo que quiere, oye lo que no quiere. Oigan lo que le dijo el obispo de Orihuela y Alicante, José Ignacio Munilla. El mensaje del Papa revolvió a Trump como a la niña del exorcista el agua bendita. Es una película que cuando el cura exorcista le echa agua bendita, eso es un demonio y eso se revoltea. Oye lo que está hablando un cura, un obispo. Fíjate si el rosario tiene fuerza. Mira el cabreo que ha enganchado Donald Trump. Es una palabra española. Ya ustedes saben qué significa. Nosotros le decimos de otra manera. El cabreo. Encabronado. Para Munilla, las bellísimas palabras a favor de la paz que el Papa pronunció en su rosario han molestado a la fiera. Oigan cómo está viendo el mundo este señor. Parece que al final las máscaras caen. Pero claro, todo el mundo es consciente de quién ha puesto en marcha este desaguisado en que estamos, la guerra. Pero a Trump no se le puede decir ni hostia. Dice el obispo, la droga del poder, de pretender ser el dueño del mundo, es muy seductora. Y acabó con la Meloni. Dice estar sorprendido, su pana full, Giorgia Meloni, la primer ministra italiana, dice estar sorprendido, porque dijo que las críticas al Papa eran inaceptables y le dice, ni siquiera caballero,
que la inaceptable es ella. Aseguró estar sorprendido que la inaceptable es ella. Dice que el pontífice no entiende y no debería hablar de guerra porque no tiene idea de lo que está pasando. Yo quisiera saber si el que tiene idea de lo que está pasando es el propio Trump. Dice que ya Meloni no es la misma persona porque no le prestó los aviones, porque no le prestó las bases, porque no se involucró como un roba la gallina, cogía atrás. Italia no será el mismo país. Estoy impactado con ella. Pensaba que tenía valor. Me equivoqué. Ahora la que no tiene valor es ella. Miren, yo le voy a leer lo que dijo un legislador, de la Cámara de Representantes, de representantes, no, ¿cómo se llama? Un legislador de Inglaterra, el líder de los liberales, ayer catalogó a Trump como una persona peligrosa que se maneja como un gángster corrupto. Oigan, ¿a dónde hemos llegado? Porque Trump ha acabado con Inglaterra también y dice que el Reino Unido debe explotar el petróleo del Mar del Norte. O sea, él se mete en su país, en los otros, en todo el mundo. Debe explotar el petróleo del Mar del Norte para aliviar la crisis de los combustibles. Usted no me dijo que usted se beneficiaba de que estuvieran altos los precios. Europa necesita energía y sin embargo el Reino Unido se niega a explotar el petróleo del Mar del Norte. En cambio, Noruega está ganando una fortuna vendiéndole su petróleo al Reino Unido al doble de precio. Eso es un embuste. El petróleo se vende al precio internacional, lo mismo que vale en Estados Unidos, lo vale en el mercado de Londres, en donde quiera, disparateando. Pero yo supongo que lo que él está doliendo es que a lo mejor él quiere que le dé una comisión de ese dinero. Dice que Noruega le está vendiendo el petróleo al doble de precio al Reino Unido. No más molinos de viento. Le dio a Total 2.000 o 3.000 millones de dólares por un proyecto aquí frente a las costas de Boston, por esa zona, para que sí que hiciera con gas natural en lugar de molinos de viento. ¿Cuándo es energía renovable? Porque los problemas de él son de capricho. Y de él, estoy en contra del cambio climático. Mira el lío que tenemos nosotros aquí con los aguaceros. Creo que Puerto Plata todavía está en alerta roja. Y todo esto porque no le han apoyado su aventura guerrerista. Acaba con la OTAN, acaba con Inglaterra, acaba con Starmer, ahora con la Meloni. Yo espero, como la Sheinbaum de México apoyó las declaraciones del Papa y Lula hoy también, que tienen que estar ellos poniendo su barba en remojo porque el día menos pensado le da 2 o 3 insultos. Porque nadie puede hablar nada que él no entienda, que le favorezca. Ahora, pero el mundo está viendo lo que está pasando y no han logrado, él no ha podido lograr que la gente, que la comunidad internacional se embarque en ese desaguisado, como le dice el obispo de Huel, en esa locura de esa guerra. Y ahora ha declarado un bloqueo, dice que el CENTCOM, que es el Centro de Control de los militares americanos, que no está pasando ni un barco, y los barcos están pasando. Yo le decía, no es verdad que le van a parar un barco chino, porque, como le decía ahorita, puerco no se rasca en jabilla. Puerco no se rasca en jabilla, no es verdad. Irak afirma que tiene acuerdos para eludir el bloqueo de Hormuz. O sea, han estado pasando barcos de manera selectiva. Los que no han podido pasar, y hay más de 2.000 barcos ahí atracados, que no han podido salir del Golfo por la situación, son americanos y los de Israel, que no es verdad que van a pasar. Entonces, ya China lo calificó como peligroso y irresponsable el bloqueo. Y un bloqueo sobre el bloqueo. Es algo que no tiene ningún tipo de sentido, porque no es verdad que tú vas a doblegar a Irán en términos económicos cuando tú mismo le permitiste los otros días, levantaste las sanciones a Rusia y a Irán para que vendiera, 140 millones de barriles que tenían detenidos por ahí, a $100 el barril.
14.000 millones de dólares. Entonces, pura contradicción. Venimos en breve. Esto es Economía y Mercado.